Muy bien, aquí está el tema que se va a desarrollar hoy, relación entre lenguaje, lengua y habla. Vamos con la primera diapositiva y nos encontramos con lengua. Muy bien, vamos a entender qué es lengua. Y acá como primer punto usted logra observar, dice, es un sistema. Ojo, la lengua es un sistema. Un sistema que está conformado por signos lingüísticos y en determinado momento también no lingüísticos, ¿ya? Es el código que nosotros usamos como seres humanos para poder comunicarnos. La lengua. Mucha atención porque vamos a ir hablando de cada uno y luego vamos a tratar de hacer una conclusión o dar las diferencias. Entonces, es un sistema que lo utilizan los diferentes grupos de seres humanos. Es el código con el que nosotros nos comunicamos. Formas en que se manifiesta. Bueno, acá nosotros podemos saber de que la lengua se manifiesta de dos maneras, tanto oral como escrita. Esas son las dos maneras en que se puede desarrollar la lengua o en este caso se puede manifestar. Lo podemos hacer de manera oral, como lo estamos haciendo en este momento, o escrita por medio de lo que usted está visualizando. Ahí está. Pero también lo podemos hacer de manera gestual, ¿ya? Lo que nosotros hacemos cuando hablamos, ¿ya? Es esa fuerza que acompaña el mensaje que nosotros estamos tratando de enviar. Luego dice el sinónimo de lengua. Cuando nosotros hablamos de sinónimo es lo que prácticamente viene a ser igual que esta palabra. Y en este caso hablamos de idioma. La lengua y el idioma en varios documentos nos indican que son sinónimos. Mucha atención con eso. Esto es una muy bonita pregunta. ¿Cuál es el sinónimo de lengua? Usted sabe que es idioma. Luego dice, cada uno o cada una tiene su propia norma, su propia norma. Quiere decir que acá podemos hablar de diferentes tipos de lenguas. Y aquí me salto y luego les explico este punto. Los ejemplos, la lengua francesa, la lengua alemana, tenemos la lengua italiana, la lengua española propia. Ahora, cada una de ellas, como dice acá, tiene su propia norma, sus propias reglas que debemos respetarlas. Si yo voy a, en este caso, como estamos hablando, el código es español, ¿ya? Esa es la lengua. Si estoy hablando en español o en su determinado momento estoy escribiendo, yo tengo que respetar. Si voy a hacer una pregunta, yo sé que tengo que abrir y cerrar signos de interrogación. Lo tengo que hacer porque es parte de la regla. Tengo que saber que al final de una línea o de una oración va punto y que debe iniciar con mayúscula. Eso es lo que yo tengo que entender y lo debo llevar a cabo, lo debo practicar porque es parte de la regla, no es opcional. Cuando nosotros no lo hacemos, prácticamente damos a conocer que no dominamos la lengua escrita. Las características de la lengua es social, lógicamente, porque nos sirve para poder interactuar con los demás. Por eso decimos que es social, lo que estamos haciendo nosotros en este momento. No de manera presencial, pero sí de manera virtual, estamos usando la lengua para socializar un tema de literatura. Está organizada a través de reglas, como lo habíamos dicho. Por ejemplo, la lengua española tiene sus reglas gramaticales, el verbo, el predicado, el complemento, qué va antes, qué va después. Si hablamos de la lengua inglesa, por ejemplo, va a tener sus propias normas. Por ejemplo, en la lengua inglesa, y ustedes no me van a dejar mentir, en la lengua inglesa, por ejemplo, cuando usted hace una pregunta, basta con este símbolo, mire, cerrar, signo de interrogación. Y usted dice, ¿y qué pasa con esto? En el caso de la lengua inglesa, no importa. Por eso muchos se confunden. A veces escriben y lo hacen así como lo estoy haciendo en este momento. Pero eso es un error porque eso se aplica en este caso en la lengua inglesa.
pero en el español, si usted va a trabajar esto, debe abrir y cerrar. Por eso dice que cada una está organizada a través de reglas y debemos respetarlas. Experimenta cambios. Esto va a ser a través del tiempo. La lengua hasta cierto punto va a ir variando, pero en determinado momento. No es de que, bueno, hoy vamos a cambiar. No se puede. Nosotros tenemos que ir entendiendo que esto se va a dar. Estos cambios pueden ser, en este caso, conforme vaya pasando el tiempo, pueden ser cambios paulatinos. Dice, pero está solo se puede con el paso del tiempo, como les habíamos dicho, ¿ya? Luego dice, es intangible. Cuando nosotros decimos que es intangible, es porque forma parte de una realidad abstracta. O sea, no lo podemos tocar, no lo podemos agarrar, es intangible, pero sí está, ¿ya? Y juega un papel muy importante. Entonces, con el hecho de que, es que no lo puedo, no puedo tocarlo, entonces no existe. No, no, no. Por eso dice que es intangible, pero juega un papel muy importante en la sociedad. Luego, tenemos acá lo siguiente. Ojo, habíamos hablado de la lengua. La lengua, como les decía, es el sistema de signos que nosotros usamos. Solo para ver que esté llegando el mensaje, le pregunto a Ángeles Sean Conos. Por favor, dígame 2 ejemplos de lengua. ¿Su micrófono? 2 ejemplos. 2 ejemplos de lengua. Puede revisar sus apuntes. ¿El español y el inglés? Exactamente, muchas gracias. Entonces, sí estamos prestando atención. Eso es, o esos son ejemplos de lengua, ¿ya? Porque son los sistemas que nosotros usamos para comunicarnos. Ahora, el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? El potencial que tenemos, o sea, esa facultad que nosotros tenemos, ese potencial o ese, por decirlo de cierto modo, ese poder que nosotros tenemos de utilizar este elemento denominado como lenguaje. Pero también lo vamos a entender como la facultad. Y le pregunto a Brainer Schinik, ¿qué entiende usted por la palabra facultad? ¿Cuál, profe? ¿Qué entiende usted por la palabra facultad? Pues podría ser potencia. Potencia, lo relacionamos con lo que tenemos ahí arriba. Panjo Kimberly, ¿qué entiende usted por la palabra facultad? Vamos. Antes de que me conteste, solo le voy a dar la palabra a Rodrigo. Rodrigo, que levantó la mano. Por favor, Rodrigo. Es la habilidad, Es una habilidad. capacidad. Es una capacidad, exactamente. Es una habilidad y a la vez una capacidad que tiene el ser humano para poder hacer algo. Pero en este caso, como nos estamos refiriendo a la comunicación, o sea que es esa facultad o esa habilidad, capacidad que tenemos nosotros de poder comunicarnos con los demás. Pero ojo, está esto que es la facultad y luego está el código que nosotros usamos. ¿Cómo lo indica acá? Escuche y vea. Sin el lenguaje no hay lengua. Quiere decir que en este caso la facultad está primero, porque yo tengo ese don, ese potencial, esa facultad, pero necesito de códigos para poder transmitir los mensajes. Por eso le digo, primero está el lenguaje y luego está la lengua. Y por eso dice acá, sin el lenguaje no hay lengua, porque si no tenemos la capacidad, entonces no existiría o tendría, o si existe, sería en vano este elemento de lengua. Se complementan prácticamente.
Características del lenguaje. Se materializa a través, ojo, se materializa a través de lo que nosotros llamamos lengua. Se materializa quiere decir, o sea, que se hace realidad. Nosotros tenemos esa facultad, pero para que esa facultad tenga sentido, debe o tiene que existir lo que llamamos como lengua. Entonces, la lengua ya le hace, en este caso, el favor al lenguaje de darse a conocer. Por eso les decía que van de la mano. Puede ser verbal o no verbal, porque ustedes ya vieron cómo nos podemos comunicar nosotros en ambas maneras. O sea que el lenguaje prácticamente es esa facultad y lógicamente debemos manejar el código. Si yo les digo o yo les hago, yo sé que todos van a entender. Podemos hablar de otros ejemplos y ustedes van a comprender porque nosotros tenemos la facultad, ¿ya?, de poder entender el mensaje a través de la lengua, que en este caso puede ser oral o escrito, e incluso, como decía la diapositiva anterior, por medio de gestos. Es una habilidad innata. Entonces, cuando nosotros decimos que es una habilidad innata, prácticamente decimos que pertenece a nuestra propia naturaleza. No es de que lo vamos a aprender, que sí lo vamos, lo vamos a ir desarrollando o mejorando con el tiempo, sí, pero es algo innato, o sea, que ya viene con nosotros. Profe, ¿qué pasa con aquellos que son, por ejemplo, que no tienen o no pueden hablar? Son, en este caso, mudos, por decirlo de cierto modo. Bueno, ellos pueden desarrollar otra forma de comunicación. Y eso es la ventaja prácticamente, que el lenguaje siempre va, o en este caso, siempre van a existir formas de lenguaje para poder transmitir nuestras ideas a través de lengua, dependiendo de qué sistema usemos. Es racional, porque para poder comunicarnos tenemos que usar, en este caso tenemos que usar la razón, tenemos que pensar, y todo esto lo tiene que analizar o se tiene que tomar en cuenta en el lenguaje, cuando decimos que es racional. Primero usted piensa, cuando ya tiene todo, eso es parte del lenguaje, lo va a materializar por medio de la lengua. Cuando uno habla, ya está materializando lo que piensa, pero por medio de la lengua, como estamos haciendo en este momento. Es arbitrario. Acá nos indica que es arbitrario porque prácticamente no hay una relación directa entre un objeto y lo que se dice muchas veces. Por eso nos indica acá, la asociación de símbolos e ideas responde a convenciones sociales. Aquí ya vamos a hablar de un tema connotativo y denotativo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lenguaje, como les digo, es la facultad, o sea, nosotros pensamos y luego lo materializamos. Pero pensamos y decimos, ah, parece una jirafa. Ahí entra lo que dice acá, es arbitrario. Lo pensamos, lo materializamos, pero en realidad, ¿cómo estamos asociando esa palabra con el significado? Cuando decimos, parece una jirafa. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué le decís eso? ¿Porque es una persona alta? Bueno, puede ser. Porque aquí, como dice su guía, es arbitrario. A veces depende mucho o tiene que ver con, en este caso, con lo que la sociedad maneja. Puede ser, como le digo, desde el punto de vista connotativo o denotativo. Connotativo, lo que cada uno piensa. Denotativo, el significado literal o real de una palabra. Como le digo, si hablamos de jirafa, pues el aspecto denotativo, en este caso sería animal de 4 patas con un cuello alargado. Pero si hablamos o queremos entenderlo desde el punto de vista connotativo, sería en nuestro medio una persona que es alta. Entonces, por eso acá dice que es arbitrario. Es universal porque lógicamente todas las personas lo tienen, ¿ya?
Como les decía, de repente alguno no tiene en este caso, la facultad del lenguaje verbal, pero puede desarrollar otros. Y lo hemos visto, nos hemos dado cuenta. Seguramente o en determinado momento ustedes se han encontrado con algunas personas de las que me estoy refiriendo y se han dado cuenta que ellos buscan o tienen otras formas de comunicarse. ¿Ya? Prácticamente aquí hablamos, yo siempre digo que el lenguaje es un don que Dios nos ha dado y para aquellos que no tienen el don o la facultad que se da de manera verbal, pues Dios siempre les da otra forma de poder comunicarse. Luego vamos a ver lo siguiente y tenemos lengua materna y segunda lengua. Y le vamos a preguntar en este caso vamos a ver, a Lidia Sica. Díganos, por favor, ¿qué es lengua materna? ¿Qué entiende usted por lengua materna? ¿Del lenguaje que nosotros hablamos? Muy bien, el lenguaje que nosotros hablamos. Yanis Domínguez, ¿qué nos dice usted de la lengua materna? Es el que aprendemos en casa y con el que nosotros nos comunicamos normalmente. Muchas gracias. Daisy Toll, por favor. Es el primer idioma que aprendemos a hablar. En nuestro caso sería el idioma español. Muchas gracias. Ahora, lo que ustedes dijeron es exactamente lo que quiere dar a conocer esto. Lengua materna y segunda lengua. Lengua materna se asimila en el hogar. Es lo que nosotros usamos cuando estamos en nuestra casa. Cuando somos niños, pues vamos a asimilar nuestro primer idioma, le llaman, o nuestra lengua materna, que en determinado momento para algunos es el quiché, para otros es el español. Pero acá decimos el lenguaje, o en este caso, la lengua que nosotros dominamos. Y ahí está el problema. Porque algunos, su lengua materna es el quiché, pero no lo manejan bien. Y luego el español tampoco. Entonces, ahí hay un problema serio. Porque si nosotros decimos que en este caso nuestra lengua materna es el español, lo debemos de conocer de pies a cabezas. Ahora, si usted me dice es el quiché, de igual manera. Dice acá, de forma inconsciente. Nosotros prácticamente cuando estamos en casa y empezamos a adquirir esta habilidad de comunicarnos por medio de una lengua, puede ser, en este caso, lógicamente, desde casa, una lengua materna, lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que mamá no va a agarrar un pizarrón. Bueno, mijo, por ejemplo, uno es niño todavía. Mire, así se va a comunicar. Esto es la A, esto es la B. ¿Ya? Y, por ejemplo, en quiché, imagínense, esto es el saltillo. Esto, no, sino que prácticamente conforme la convivencia se va dando, nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento y vamos desarrollando esa habilidad. Por ejemplo, ustedes han visto o tal vez ustedes tienen un caso similar. Por ejemplo, un bebé en la espalda, mamá lo carga, ¿ya? Y cuando le habla, todo se lo dice en quiché. Y el niño entiende increíblemente. ¿Ya? Y el niño está llorando, sucahuajne, hombre, sucahuaj, le dice. ¿Ya? Y entonces el nene cuajnuguanan, cuajnuguá, le dice. Pero él, o sea, él no tuvo, no fue a la escuela y aprendió, mire esto, así se tiene que, porque lo hace de manera inconsciente. Y mamá, salpachi, pachi, le dice, ¿ya? Entonces eso es de manera inconsciente, pero lo tenemos que ir desarrollando. No digamos con el español, ¿verdad? Pero aquí hay un problema, porque, como le digo, tenemos que manejar nuestra lengua materna. Si es el español, muy bien, manejémoslo bien. Si es el quiché, de igual manera. Y démoslo a conocer, porque hay algunos que usted habla quiché, como que por vergüenza, no, fíjese que no hablo, ¿ya? Pero en realidad sí lo habla. Y ojo,
cuando decimos nosotros dominar, la lengua materna es hablar, leer, escribir y escuchar. O sea, no solo es de que, sí, fíjese que yo lo domino porque yo lo escucho bien. No, es que es desarrollar las 4 habilidades. El quiché, usted lo habla, lo escribe, lo escucha, hablar, leer, escribir y escuchar. ¿Tiene esas 4 habilidades? Entonces, si usted dice no, hay un problema, porque tendríamos que manejarlo, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces, muy importante ese aspecto. Antes de que se me vaya el tiempo, por favor, en el chat. Exactamente, todos escuchan, pero no todos entienden. Es correcto el aporte del muchachón. Por favor, en el chat ya está la luz verde para que apunten sus apellidos y sus nombres. Entonces, ahí está el punto, ¿verdad? De manejar nuestra lengua materna. Seguimos. Características. Es la primera lengua aprendida. No hay pierde. Usted en casa lo aprende. En la escuela usted ya lo desarrolla porque hoy en día se tiene que dar una educación dependiendo del lugar en donde estemos. Lo va a desarrollar, pero aparte, por eso hemos escuchado L1, L2 y L3. Usted desarrolla siempre su L1, su lengua materna. Luego va acompañado del L2, que es una segunda lengua, y lógicamente el L3, que es muy importante, que en este caso, en nuestro medio, es el inglés. Otros pueden desarrollar otro tipo de lengua, por ejemplo, algunos sé de algunos que están aprendiendo el mandarín y también el francés. Imagínense usted, ¿ya? Entonces, podemos ir adquiriendo diferentes tipos de lenguas, pero muy importante la materna. Aparte, dice, se aprende generalmente por transmisión de la madre. Como el ejemplo que les di hace un momento. Mamá es la que nos va hablando dependiendo de nuestra lengua materna. Pero ahora hay un problema, que muchas veces en la casa, mamá y papá tienen el L1, la lengua materna quiché, pero a los hijos les hablan en español. Y hasta cierto punto ahí lo que están haciendo es un daño, porque qué bueno sería que desarrollen esa habilidad en su hijo o en su hija, porque cuando uno es pequeño se le queda más rápido, ¿ya? Y luego ya adoptan el L2, en este caso el español, pero muchas veces no es así. Y es lamentable porque desde muy pequeño deberíamos de aprender esto. Luego dice, es la lengua que el individuo siente como propia. Es mío. ¿Cuál es tu idioma? Quiché. Excelente. ¿Cuál es tu idioma? Ixil. Muy bien. ¿Cuál es tu idioma? Español. Muy bien. Lo hablas, lo escuchas, lo escribís y vamos a hablar, leer, escribir. ¿Cuál era la otra habilidad que les dije? Leer, Leer. Muy bien. escuchar, profe. Escuchar, leer, escribir y hablar. 4 habilidades. Porque es mío, lo domino. Muy bien, esa es su lengua materna. Yo en el aula normalmente siempre hago la dinámica de que siempre tenemos afortunadamente a una persona del Triángulo Ixil y le digo que pase al frente y nos dé un mensaje en Ixil. Y todos nos quedamos con la boca abierta porque no escuchamos nada. ¿Ya? Sí, en este caso sí podemos, sí se escucha lo que dice, pero no lo comprendemos. Nosotros no sabemos el significado. ¿Por qué? Porque es una lengua materna de ellos. Nosotros no vamos a entenderlo. Por su parte, la segunda lengua es aprendida mediante el estudio consciente y se usa generalmente como una segunda opción después de la lengua materna. Acá prácticamente usted tiene que ver, dice, es aprendida mediante el estudio consciente. Ya el L2 es de manera consciente. Ya cuando usted llega al salón y le dice, mire, esta es la A, esta es la B, formemos sílabas, por ejemplo, casa.
Cama. Usted ya lo está aprendiendo de manera consciente. Mientras que la lengua materna es inconsciente porque mamá, sin saber de pedagogía, en este caso, de dar clases, nos está dando una clase, una cátedra de lo que es el lenguaje. Mamá y papá. Muy bien. Luego tenemos acá lo siguiente. El habla es una manifestación individual de la lengua. Aquí ya vamos con el habla. Manifestación individual. Ojo, tenemos la lengua, pero el habla es algo más particular, algo que solo se comparte en un determinado grupo de personas. Dice, habla y lengua se complementan. La tenemos, como le digo, tenemos la lengua que es general, pero luego está el habla que es un poco más particular. Es solo desarrollado por un grupo específico. Elementos del habla. La articulación, la voz y el ritmo. Todo esto tiene que ver con el tema del habla, ¿ya? Acá prácticamente vamos a decir es de cómo se comunican las personas entre ellos, el tipo de sistema que van a utilizar para poder intercambiar sus ideas. Luego dice, la ausencia de alguno de estos elementos impediría un ejercicio correcto del habla y por ende, o por tanto, la facultad para comunicarse se vería seriamente limitada. Entonces, debemos tomar muy en cuenta cada uno de estos aspectos para que el mensaje sea efectivo. Luego dice, permite que el individuo comunique, el habla. Al ser un acto individual es heterogéneo. Cuando nosotros decimos que es heterogéneo, queremos decir en este caso que va a ser de una persona, porque yo me voy a comunicar de una manera, el tono de voz, ¿ya? El ritmo a comparación de otra. Prácticamente podemos decir que se puede ver de una manera general, pero lo podemos individualizar en torno a cómo cada individuo habla. Ojo, habla. ¿Ya? Por eso es muy importante, por eso la articulación, la voz y el ritmo, porque hay personas que varían en esta situación. Por eso decimos que esto es ya algo individual, tiene que ver en este caso, con cada persona. Si yo le doy la participación a alguno de ustedes, vamos a escuchar el tipo de habla que tiene, el tono de voz, la articulación o el ritmo. Luego dice, requiere de las normas de la lengua, pero en sí mismo no está normado el habla. O sea, que hay que respetar las reglas de la lengua, pero en este caso la forma de hablar y todo eso no está normado, lo que nos indica la guía. Luego dice, es determinada por varios factores, entre ellos los sociales. Aquí podemos hablar de las instituciones sociales también. Por ejemplo, la familia. ¿Cómo nos comunicamos en la familia? ¿Será lo mismo comunicarse en la familia que comunicarse en un centro educativo? Hay diferencia. Ahora, ¿será lo mismo comunicarse en un centro educativo que en una iglesia? Puede haber una semejanza, pero siempre vamos a encontrar una variación. Y ahora, ¿será lo mismo comunicarse en familia, en la escuela, en la iglesia, que con los amigos? Definitivamente no, ¿verdad? Porque No, puede ser de que tenga reglas. exactamente, muchas gracias, es muy importante. Definitivamente hay reglas en casa, en la iglesia, en la escuela, y con los amigos, pues posiblemente exista alguna regla, pero es más informal, ¿ya? Nosotros nos comunicamos de manera libre. ¿Qué onda vos? ¿Jalemos o no? ¿Qué va a hacer más tarde? ¿Vamos a fregar o no? Porque prácticamente nosotros determinamos cómo hablar en cada grupo social. Luego tenemos lo siguiente. Dice, al desarrollar los aspectos de manera oral, ojo, esto sí hay que prestarle mucha atención. De manera oral es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Si usted va a comunicarse de manera oral, por favor, tome en cuenta hablar despacio y con tono normal. Hablar despacio y con tono normal.
Porque si yo les hablo muy rápido, seguramente no me van a entender y luego van a decir, profe, ¿qué dijo? Es que no le habíamos entendido. Porque tiene que ver con esto, la comunicación oral. Evitar, perdón, vocalizar bien. Vocalizar bien es utilizar la boca de manera adecuada para pronunciar cada una de las letras. A, E, I, O, U. Porque algunos cuando hablan como que tuvieran la boca cerrada. Fíjense que hoy les voy a hablar de vocalizar bien. Definitivamente es un tema muy importante. No. Vocalizar bien, muy importante en el tema del aspecto oral. En la exposición eso se ve muy bien. Evitar muletillas. Y le pregunto a Huarcas, Alex, ¿qué entiende usted por muletillas en la comunicación? Vamos a ver, Huarcas, Alex. Vamos a ver. Rodrigo levantó la mano, por favor. Rodríguez Migidio, perdón. Coméntenos. Es repetir lo mismo, la misma palabra varias veces. Exactamente, es repetir la misma palabra varias veces. ¿Y con qué fin se hace? Es un aspecto, en el tema oral, es un aspecto negativo, porque lo que indica eso es de que no tenemos idea. Por ejemplo, un ejemplo de muletilla, ¿verdad? Es que todo eso es un ejemplo de muletilla. ¿Por qué? Porque lo decimos porque la idea se nos fue y tenemos que dar un poquito de tiempo para pensar y luego dar a conocer lo que teníamos pensado. Entonces las muletillas, pero acá se solicita que eso se evite, evitar muletillas. Llamar a las cosas por su nombre, cada uno, no cosa, no, esta mesa, ¿no? Es que esta cosa, no, es la mochila, esto o aquello. Utilizar los gestos correctos sin exagerar. Muy importante. Luego tenemos al desarrollar, ya esto es de manera escrita. Es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Es más expresivo porque es menos expresivo porque no podemos darle la emoción que queremos. No así cuando se hace de manera oral. Se puede utilizar un vocabulario más extenso porque usted piensa, más cuando escriben una carta, ¿verdad? En el caso de las señoritas. ¿Y a qué le digo? No, le digo cariño, ¿no? Pero cariño, no, mejor otra palabra. Entonces, puede ser más extenso, porque usted puede utilizar otras palabras. Se debe evitar faltas ortográficas, muy importante. Esto lo miramos en su tarea, evitar faltas ortográficas. Y con eso llegamos al final de la clase. Jóvenes,